Hola, mi nombre es María Sánchez y voy a presentar el trabajo que he realizado junto a mis compañeros Marisol Navas, Pablo Bumares y Antonio Rojas, y que se titula Tendencias comportamentales de españoles hacia personas refugiadas, relación con estereotipos, emociones y contacto intergrupal. Este estudio forma parte de un proyecto de investigación titulado La integración de los refugiados, un análisis de modelos de acogida, relaciones intergrupales y procesos de aculturación, y que está financiado por la Universidad de Almería dentro del marco del programa operativo FEDER. En España, en el año 2019, se produjo un importante aumento de solicitudes de asilo, llegando a alcanzar casi las 120.000 solicitudes. Es cierto que en el año siguiente esta cifra descendió, pero a pesar de este descenso que se produjo en España a nivel mundial, en junio de 2022 había 80 millones de personas desplazadas de manera forzada de sus países de origen. Todo esto nos muestra que, que se trata de un fenómeno que tiene un gran impacto en la sociedad y que influye en la percepción que la población tiene de este fenómeno, en las actitudes que se manifiestan hacia las personas refugiadas y las relaciones intergrupales que se establecen entre estas personas refugiadas y las personas de los países que las acogen. En este estudio nos vamos a centrar en las actitudes intergrupales que las personas españolas tienen hacia personas refugiadas, y para ello nos basamos en la adaptación española de dos modelos psicosociales de gran impacto, como son el modelo del contenido de los estereotipos y el BIAS-MAP. En estos dos modelos se recogen las tres bases informativas de la actitud. El primero de ellos, el modelo del contenido de los estereotipos, lo que nos muestra es que los estereotipos que tenemos hacia un grupo, hacia las personas que pertenecen a este grupo, se relacionan con las emociones intergrupales que experimentamos hacia ellos, y la ampliación de este modelo, el BIAS-MAP, lo que nos muestra es que los estereotipos se relacionan con las tendencias comportamentales a través de las emociones que experimentamos hacia estas personas. El modelo del contenido de los estereotipos, además, lo que nos muestra es que los estereotipos se estructurarían en dos dimensiones evaluativas fundamentales, que serían la calidez y la competencia. Es cierto que hay estudios posteriores que han mostrado que la dimensión de calidez se puede dividir a su vez en dos dimensiones distintas, moralidad y sociabilidad, y también se ha observado que es importante incluir en estos estudios el polo negativo de la moralidad, es decir, la inmoralidad. Como hemos visto, ¿no?, en el primer modelo observamos que los estereotipos se relacionan con las emociones. En este estudio en concreto vamos a medir la moralidad, inmoralidad, sociabilidad y competencia que los autóctonos perciben hacia las personas refugiadas. Vamos a medir también emociones positivas y negativas. Y como hemos visto en el siguiente modelo, los estereotipos se relacionaban con las tendencias comportamentales a través de las emociones que se experimentan. Por lo tanto, también vamos a incluir en este estudio las tendencias comportamentales de facilitación y de daño. Además, también se ha observado en la literatura psicosocial que las actitudes intergrupales están relacionadas con el contacto intergrupal. En concreto, lo que se ha observado es que el contacto intergrupal disminuye las actitudes negativas o el prejuicio hacia esos grupos y mejora las relaciones intergrupales entre grupos, ¿no? Y hay mucha evidencia de que esta relación existe, y podemos observarlo en distintos metaanálisis como los que aparecen en esta diapositiva. Es cierto que la literatura también ha mostrado, ¿no?, en los últimos años, que es la calidad del contacto, no tanto la cantidad, la que se relaciona con esta disminución de las actitudes negativas o del prejuicio. Teniendo en cuenta esta literatura previa, uno de nuestros objetivos, como hemos mencionado, es conocer las actitudes intergrupales que los españoles tienen hacia personas refugiadas. En concreto, ¿no?, conocer cómo evalúan a las personas refugiadas en moralidad, inmoralidad, sociabilidad, competencia, las emociones positivas y negativas que experimentan hacia ellos y las tendencias de facilitación y de daño que están dispuestos a
a poner en práctica hacia ellos. Y por otro lado, analizar también la relación existente entre los estereotipos, las emociones y el contacto intergrupal con las tendencias comportamentales de facilitación y de daño. En este estudio participaron 890 personas españolas, en torno al 50% eran mujeres y con una edad media cerca de 43 años. En la figura 1 podemos observar que la mayor parte de la muestra tenía estudios secundarios finalizados o estudios universitarios finalizados y en torno a la mitad eran trabajadores y el resto eran un 20% estudiantes, un 14% jubilados o pensionistas. Además, también observamos que cerca del 50% de la muestra eran católicos y manifestaban una práctica religiosa de cerca de 5 puntos en una escala de 1 a 10, estaría en torno a la mitad. Y en cuanto a las creencias políticas, pues si nos centramos en las cuestiones sociales, puntúan cerca de un 3 en una escala que iría del 1 al 6, y en cuestiones económicas se situarían también más o menos en el centro, ¿no? En este caso un poco más hacia la derecha, con una puntuación de 3,30. En esta diapositiva observamos las distintas escalas e ítems utilizados para medir las distintas variables de interés. Y respecto al procedimiento seguido para realizar este estudio, en primer lugar, distintos reclutadores, que en este caso eran estudiantes de la Universidad de Almería y colaboradores del equipo de investigación, aplicaron el cuestionario, tenían que aplicar el cuestionario a 8 personas distintas, respetando unas cuotas preestablecidas. El 50% tenían que ser hombres, el 25% tener entre 18 y 29 años, el otro 25% entre 30 y 44, el otro 25% entre 45 y 59 y el último 25% más de 60 años. Y tenía que haber un máximo de un 30% de personas que tuvieran estudios universitarios finalizados. Este cuestionario se diseñó y se aplicó, se administró mediante Line Survey, y los participantes no recibieron ningún tipo de incentivo por participar en esta investigación. Respecto a los resultados encontrados, por un lado, para ver cómo eran las actitudes intergrupales que los españoles tenían hacia personas refugiadas, llevamos a cabo un análisis descriptivo que podemos observar en la figura, estos resultados podemos observarlos en la figura 3, ¿no? Respecto a los estereotipos, observamos que las puntuaciones en las 4 dimensiones estudiadas se encontraban, en 3 de las 4 dimensiones se encontraban por encima del punto medio de la escala, excepto la inmoralidad, que la inmoralidad se encontraba, tenía una puntuación de 2,23. También había más emociones positivas que negativas hacia las personas refugiadas y las personas españolas estaban dispuestas a realizar más comportamientos de facilitación que de daño hacia ellas. Respecto a la relación que existe entre los estereotipos, las emociones y el contacto intergrupal con las tendencias de facilitación y daño, a continuación vamos a ver los resultados de un análisis de regresión lineal múltiple. En esta tabla, en la tabla 1, podemos observar que las emociones positivas es la variable que más se relaciona con la facilitación, seguida de la calidad del contacto, las emociones negativas y la competencia. Y en el caso del daño, son las emociones negativas la variable que más se relaciona con las tendencias de daño hacia personas refugiadas, seguida de la moralidad, la inmoralidad, emociones positivas y la calidad del contacto. Por resumir, las principales hallazgos de este estudio, hemos dicho que por un lado queríamos conocer cómo eran las actitudes intergrupales que los españoles tenían hacia las personas refugiadas. Encontramos resultados que podemos considerar esperanzadores, ¿no? Las actitudes intergrupales
son moderadamente positivas en las 3 bases de actitud, estereotipos, emociones y tendencias comportamentales. Son más positivas que las encontradas hacia otros grupos minoritarios en estudios previos, como los que aparecen mencionados aquí en esta diapositiva. Y lo que sí consideramos que sería muy interesante para estudios futuros es ver si estas actitudes, que en principio son tan positivas, ¿no?, hacia personas refugiadas, sí cambiarían una vez que especificamos el origen etnocultural de estas personas refugiadas. Y respecto a nuestro segundo objetivo, que era analizar la relación existente entre los estereotipos, las emociones y el contacto intergrupal con las tendencias de facilitación y de daño, encontramos que existe un papel clave de las emociones intergrupales en su relación con las tendencias comportamentales, ¿no? Hemos visto que la variable que más fuertemente se relacionaba con la facilitación era las emociones positivas, y en el caso del daño eran las emociones negativas. Este papel central de las emociones se ha contemplado ya en estudios previos, ¿no?, y en modelos previos como la teoría de las emociones intergrupales. Y también observamos que la moralidad y la inmoralidad se relacionan con el daño, pero no con la facilitación. Es cierto que la moralidad y la inmoralidad en los estudios psicosociales previos se considera que es la variable como más relacionada con las tendencias de facilitación y de daño, pero en este caso lo encontramos solo con las tendencias de daño. Y también observamos que la calidad del contacto se relaciona también con las tendencias de facilitación y de daño, y sin embargo la variable de cantidad del contacto no aparecía relacionada con estas dos variables.